Bueno, entonces ya tenemos las ecuaciones para un reactor con pérdida o generación de calor. En este caso estamos tratando de modelar la parte de la isomerización del N-butano. Eh, no sé por qué no se ven las ecuaciones. No se ve nada. Es un reactor con sistema de calentamiento o enfriamiento. En este caso va a ser enfriamiento, dado que la temperatura en el exterior es más baja, entonces el calor va a fluir de adentro hacia afuera. Y entonces utilizamos esta ecuación. El problema que estamos resolviendo es la isomerización del N-butano. Y ya teníamos un conjunto de ecuaciones. En este caso el conjunto de ecuaciones que vamos a estar utilizando van a ser la derivada de la conversión con respecto al volumen y la derivada de la temperatura con respecto al volumen. Siempre cuando nosotros estemos utilizando o modelando ecuaciones en Scilab, vamos a utilizar su forma diferencial. Vamos a dejar que Scilab haga esta diferencial, que la integre, que obtenga el valor de conversión con respecto al volumen y temperatura con respecto al volumen. Entonces, nosotros vamos a dejar que Scilab haga eso. Por lo tanto, cada una de estas ecuaciones diferenciales se va a representar con una integral. Entonces, entramos en Scilab y entramos en la parte de Xcos. Ellos si quieren lo pueden minimizar y tenemos todo este espacio. Entonces vamos a entrar con estas dos ecuaciones diferenciales: conversión con respecto al volumen, temperatura con respecto al volumen. Entonces, conversión con respecto al volumen va a ser una integral. Bueno, donde pueden encontrar las integrales en sistemas de tiempo continuo. Entonces es integral m. Pasamos una, la dejamos acá y pasamos otra. Entonces, esto me va a representar x con respecto al volumen. Y esta me va a representar temperatura con respecto al volumen. Y lo que les decía yo es que vamos a utilizar una constante para generarnos más espacio en la ventana de Xcos. Entonces, si quiero puedo ir aquí en recientemente usadas y utilizo una constante. Y esa constante, con la tecla del cursor derecha, la selecciono y le doy para que me dé más espacio. Porque voy a necesitar mucho espacio aquí. También lo que voy a necesitar es abrir el anterior. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Creo que no lo guardé. Ok, ya encontré el anterior. Era adimensional, era este. Entonces aquí tengo mi reactor que resolví la vez pasada. Porque de ahí voy a utilizar la parte de la rapidez de reacción. Entonces, bueno, ya tengo mis dos integrales, que son... Quiero más espacio. Ya tengo mis dos integrales, que son mis dos ecuaciones. Por lo mientras las voy a dejar de esa manera. Entonces, lo que voy a tener solamente va a ser esto, es lo que he escrito, y esto. Ok, ¿qué más necesito? Necesito
la temperatura. La temperatura va a salir de una de las diferenciales que ya ingresé. De aquí va a salir la temperatura. O sea que ya no tengo que poner una variable que se llama temperatura como una ecuación lineal que había yo escrito en el código anterior. Entonces no la voy a necesitar. Entonces de ahí de temperatura lo que necesitaba serían estas dos, que era la constante K y la constante Kc, ¿sí? Y después la rapidez de reacción. Entonces estas tres necesito, estas tres ecuaciones, la 3, 4 y 5, la voy a tomar del ejercicio que ya había realizado, ¿sí? Entonces me voy a mi ejemplo, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, eso lo voy a quitar. Esto también lo voy a quitar. Sí, porque esto sería... Ya después le doy que no lo guarde de manera... Ya después le doy que no guarde los cambios para que siga quedando. Entonces lo que yo necesito, de hecho necesito hasta acá, menos RA sobre dFA0. No sé si se ve. A ver, voy a ir seleccionando. Esta parte es la constante K. Esta parte es la constante Kc. Y toda esta parte, de aquí sale K y Kc, toda esta parte es rapidez de reacción. Y esto es rapidez de reacción sobre dFA0. Entonces necesito toda esta parte. Que es el mismo código que voy a utilizar. Entonces todo esto lo puedo copiar así como está. Control C. Ah, no. No era Control C aquí. Ahí está. Control C. ¿Sí? Y ya lo paso a esta parte. Entonces lo pego acá. Pues voy a ver cómo queda. Mejor le doy deshacer. Necesito más espacio. Es un código muy grande. Sí, ¿por qué? Porque no quiero estar haciendo lo mismo, metiendo los mismos datos. Entonces le doy otra vez, le voy a pegar Control B. Y ahora sí ya lo puedo mover hasta acá. Sí, todo esto, les decía yo, es la parte de K, todo esto es la parte de Kc, todo esto es la parte de R, y esta es la división de FA0 sobre D menos RA. Este FA0 sobre menos RA es directamente igual a la rapidez de reacción sobre del flujo. Nada más que aquí el flujo, si se dan cuenta, aquí va a cambiar, dado que ya no sería el valor que tenía yo aquí. El valor que tenía yo aquí era de 146.7. Entonces ahora sé que el valor es de 163 por 0.9 por 0.1. Entonces el valor me dio de 14.67. Entonces este valor de FA0 es el que voy a modificar porque es un banco de 10 PFRs. Entonces ya modifiqué el valor de FA0 sobre D menos RA. Ok, aquí que va, aquí van las temperaturas, pero esas temperaturas les decía que en el reactor adiabático lo obtenía de esta ecuación T que estaba antes, pero ahora los voy a obtener de la diferencial.
Entonces la diferencial, fíjate que me convendría que estuviera arriba. La puedo pasar para arriba, entonces esto lo puedo pasar acá y puedo seguirlo moviendo. Más chiquito, lo selecciono todo y esto lo bajo. Ok, entonces este lo conecto con este y el valor de temperatura lo voy a dejar acá. Lo voy a hacer un poco más grande para que se vea donde lo voy a conectar. Lo voy a conectar, bueno, voy a decir que se vaya para acá, para acá, para acá abajo y lo voy a conectar hasta acá. ¿Por qué? Porque es más fácil ya después conectar este con este también con esta, porque este también requiere temperatura aquí y esto también requiere temperatura acá. Ahí está. Entonces incluso si quiero le doy H. Aquí también H. J le puse. H. 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 Y ya. Aquí también le presiono H. Y este también le presiono H y H para que se vean bien. Entonces ya tengo todo esto. O sea, ya de hecho el código de esta ecuación de derivada de la conversión con respecto al volumen es igual a menos rapidez de reacción sobre F0, ya lo tengo completo. Porque aquí ya tengo a RA sobre dFA0, sobre mi nuevo FA0 que es de 14.16. ¿Sí? Entonces esto es menos RA sobre dFA0 es directamente igual a la derivada. Y de aquí va a salir la conversión. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito modelar la otra parte de la ecuación, que era rapidez de reacción, pero rapidez de reacción es positiva, multiplicada por el calor de reacción, que era delta HRX. Y de ahí necesito dividirlo. Digo, restarle el coeficiente, restarle y luego dividirlo entre dFA0 por este parte que le pusimos como CP0. Entonces, bueno, pues necesito a la rapidez de reacción multiplicarla por delta HRX. Ok, entonces tengo esta ecuación. Necesitaría una ganancia. ¿Sí? De donde salga rapidez de reacción lo multiplico por una ganancia que se llame delta HRX. Entonces aquí me voy a estos. No está, entonces le doy ganancia, gain. Y utilizo cualquiera, gain F. Y entonces en este caso a esa ganancia la quiero multiplicar por el valor de rapidez de reacción, pero sé que como es el valor de rapidez de reacción negativo, entonces le dejo esto. Este es el valor de rapidez de reacción negativo, entonces yo quiero el positivo, lo multiplico por menos.
Ajá, sería esto. ¿Sí? Ahora lo multiplico por delta HRX, entonces en la misma ganancia puedo multiplicarlo por el valor de delta HRX, y delta HRX es de menos 6.900. Entonces menos y menos da más, entonces yo lo pongo como directamente 6.900. Entonces este valor ya sería, o sea, lo que salga de aquí va a ser el valor multiplicado de RA por delta HRX, ¿sí? Pero positivo, porque tenía un signo negativo, pero con el signo negativo del valor de delta HRX ya se vuelve positivo. Entonces necesito restarle menos UA por temperatura menos temperatura. Entonces necesito una sumatoria. Entonces de aquí necesito temperatura menos temperatura ambiente. Entonces estuvo bien que lo deje acá arriba, porque temperatura lo voy a obtener de aquí. Entonces esto le doy H solamente, y lo paso hasta acá arriba. Ahí está. Acomodamos un poco. No puede ser. Ahí está. Ajá, temperatura, temperatura inicial o TA va a ser una constante. Entonces lo dejo como constante y lo pongo aquí. Entonces esto sería temperatura inicial, que sería 37 grados centígrados. Entonces son 37 más 27, 273. Sería un valor de 310 también. Entonces ese es el valor de 310. Okay. Ajá. Y eso va a ser la resta que voy a tener aquí. Entonces esto que obtuve aquí es esto: temperatura menos temperatura ambiente. Lo necesito multiplicar por el valor de UA, que es el valor de UA 5000. Ajá. Entonces necesito una ganancia. Bien. Entonces agarro esta y esto se va a multiplicar por 5000. Doy OK. Ajá. ¿Qué otra cosa? Ajá. Necesito multiplicarla por 5000. Entonces ya, de hecho ya hice hasta acá. Entonces necesito otra suma para restarlo. Suma para que a esto que está acá arriba, pero le voy a cambiar de signo solamente para dejarlo. Ahí está. A este valor, que sería RA por delta X, es positivo, y el que es negativo va a estar acá arriba, es UA por TA, T menos TA, es este. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí cambio el signo negativo y aquí el de abajo es de signo positivo. Lo puedo poner al revés, ¿sí? No hay problema. Me va a tomar en cuenta esa resta. Ajá. Y entonces me haría falta dividirlo por el valor de sum FA0 por sumatoria de teta I por CPI. Teta I por CPI es 159. Entonces lo voy a poner como una ganancia. Ganancia sería esta. Y el valor de FA0 es este que está acá abajo. Entonces voy a poner acá arriba.
Ahí está. Ajá. Este valor de FA0, no sé qué tiene aquí. Así, el valor de FA0. Este valor de FA0 lo voy a multiplicar por una ganancia. O sea, este valor de FA0 que está aquí, lo voy a multiplicar por 159. Entonces esto va a tener un valor de 159. 159. Es a lo que yo voy a llamar CP0. Ajá. Ese sería el valor de CP0. ¿Sí? Entonces, de hecho, FA0 por CP0 sería todo esto que ya está, que está abajo. Nada más me hace falta esto de acá arriba, dividirlo entre esto de acá abajo. Ajá. Entonces eso lo hago con un product. Ajá. Y esto sería, este es el positivo. Entonces, ajá, sí, todo esto es positivo. Y todo esto va a ir en el divisor. Y esto se obtendría acá. ¿Sí? Y de hecho conversión no va a ningún lado. Ajá. Y ok, y entonces este ya sería el código. Ese ya sería el código. Entonces, ¿qué necesito? Necesito graficarlo. Ese code. Ahí está. Necesito dos gráficas. Porque en una voy a tener conversión y en otra voy a tener temperatura. Ya si quiero puedo borrar esta constante. Y esta T. Entonces esto, como no va a ningún lado, lo pongo directo aquí. Y esto lo conecto con este de acá. Ahí está. Lo vuelvo a arreglar. Y lo vuelvo a arreglar. Y necesito un vector tiempo. En este caso sería un vector volumen. Necesito un reloj. Ajá. Entonces pongo mi reloj acá. Y lo voy a hacer más grande. Para que vean qué estoy haciendo. Entonces pongo mi reloj acá. Falta arreglar los parámetros. Entonces, y condiciones iniciales. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura inicial? La temperatura inicial va a ser 310. Esa la pongo en la integral de temperatura. Y la conversión inicial va a ser 0. ¿Sí? Entonces ya está la conversión inicial 0. Entonces ya lo dejo aquí. ¿Qué más necesito? Necesito estos parámetros. Ajá. Entonces mis vectores mínimos van a ser 0. Y 0 le voy a poner también. Y el vector máximo va a ser... le voy a poner 400 a los dos. El refresh period en este caso va a estar en horas. Le pongo como 5 horas. 10 le voy a poner a cada uno. 10. Y el refresh period tiene que coincidir con el tiempo de simulación. Entonces me voy a simulación. Tiempo final de simulación va a ser igual con 10. Entonces antes de que lo corran le dan guardar. Y este ya no sería dimensional. Sería pérdida. Reactor con pérdida. Ajá. Ahí entonces, ¿qué otra cosa hacemos? Bueno, simulación, y le damos compilar para ver si no hay ningún error. No, no tengo ningún error. Aparentemente. Le doy correr. Y aquí está. Sí, creo que está mal, porque en este caso la conversión llega a
La conversión va de 0 a 1 y aquí llega a 1 por 10 a la 12. Igual también la temperatura. Necesitamos revisar dónde está el error.